entre infierno y lago de fuego. A lo largo de los años, se ha dicho que el infierno y el lago de fuego son el mismo lugar. Estos dos lugares han sido mencionados como si fueran lo mismo, en sermones, libros, películas y conversaciones cristianas. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos lugares, o son el mismo lugar? Al final de los tiempos, todas las almas de los que en ese momento estén en el infierno, serán sacadas de allí, para ser juzgadas, y luego de eso, unos volverán al infierno y otros serán lanzados al lago de fuego. Ahora, una pregunta que muchos se están haciendo, es, ¿dónde queda el infierno y dónde el lago de fuego? ¿Qué dice la Biblia sobre estos dos lugares? Miremos qué dice la Biblia sobre el infierno, para después terminar hablando del lago de fuego. Si estos lugares son diferentes uno del otro, quiénes son enviados al infierno, y quiénes son lanzados al lago de fuego. Escrito está, en el Antiguo Testamento, el infierno era conocido como Seol, y en el Nuevo Testamento como Hades. Este es un tema, que muy poco se habla de ello en las iglesias. La Biblia nos da las evidencias de que el infierno existe en un lugar, y el lago de fuego en otro. 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 dice, Jehová mata, y él da vida, él hace descender al Seol, y hace subir. Salmos 86 versículo 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Muy interesante Proverbios 15 versículo 24 donde dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Por estos y otros versículos más, afirman que el Seol está ubicado en el centro de la tierra. Sobre dónde queda el infierno, los estudiosos de la Biblia, afirman que queda en el centro de la tierra, basados en los versículos del Antiguo Testamento, que señalan el Seol en el centro de la tierra. Algunos versículos del Nuevo Testamento, también lo afirman. En Efesios capítulo 4 versículo 9 dice, que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Marcos capítulo 9 versículo 43 a 44 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. En los versículos del 44-48 de este mismo capítulo, dice 3 veces, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la razón, por la cual nuestro Señor Jesús vino a morir por toda la humanidad, ya que al ser perdonados nuestros pecados, quedamos limpios y libres de toda culpa. A nosotros nos toca vivir en santidad, para que al conservar el perdón de nuestros pecados, sea el Espíritu Santo nuestra guía a la salvación, y así, librarnos de caer al infierno o al lago de fuego. Si el infierno no existiera, como algunas sectas y falsas religiones lo afirman, pregunto, entonces ¿por qué o para qué Cristo murió en la cruz, y de qué condenación vino a salvarnos? Con estos versículos bíblicos, podemos concluir, que el infierno, está ubicado en el centro de la tierra, es decir, bajo nuestros pies. Ahora miremos lo que es el lago de fuego y azufre, y así salgamos de dudas, de que el infierno y el lago de fuego, no son el mismo lugar. Más adelante, veremos que son lugares completamente diferentes en su contenido, y que unos cuerpos después del juicio volverán al infierno, como otros cuerpos serán enviados al lago de fuego. Repito, no son el mismo lugar. Aunque el infierno y el lago de fuego están relacionados con el castigo, no fueron creados con la misma intención, ni para los mismos pecados. El infierno aparece como consecuencia directa de la caída del ser humano, y de la entrada del pecado en la historia. Funciona como un lugar de custodia espiritual, donde permanecen los muertos que rechazaron o pecaron contra Dios, mientras esperan la hora del juicio final. Esta afirmación es teológicamente determinante. El lago de fuego no fue creado pensando en el ser humano, sino como el lugar definitivo para Satanás y los seres angelicales que se rebelaron contra Dios. Esto significa que el lago de fuego es en esencia, un instrumento de justicia, diseñado para poner fin absoluto a la rebelión espiritual, que comenzó antes de la creación humana. La Biblia muestra al infierno, como un lugar de mucha candela, y el gusano que nunca muere. En cambio,
el lago de fuego y azufre, es un lugar que aún no está hecho, y si ya está listo, aún no hay nadie allí, y es un lugar donde la Biblia no da muestras de su ubicación, pero que va a ser inaugurado en el tiempo del fin, porque como lo dice en la Biblia, los que mueren sin Cristo, van al infierno, pero en el tiempo del fin, el lago de fuego se abrirá y entrará en función. La Biblia nunca presenta el infierno como el diseño final de Dios para la humanidad, sino como una realidad derivada del pecado y de la justicia divina en el tiempo presente. En contraste, el lago de fuego tiene un origen claramente definido. Jesús en Mateo capítulo 25 versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los versículos que veremos a continuación, muy claramente nos muestran, que el lago de fuego y azufre, aún no ha sido inaugurado por nadie. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Como lo vemos en este versículo, los primeros en ser lanzados al lago de fuego, serán la bestia y el falso profeta, los cuales los tirarán allí vivos, para seguir después lanzando a ese mismo lugar, como dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La bestia, el falso profeta y el diablo, estos tres serán los primeros en ser lanzados al lago de fuego, para que inauguren dicho lugar, para después continuar lanzando allí, a los que están escritos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo empieza diciendo, que los cobardes también van para el lago de fuego y azufre. ¿Quiénes son los cobardes? Los cobardes, son aquellos que negaron a Cristo, para mantenerse salvos, aquellos que nunca llegaron a confesar a Cristo como su Salvador, ya que desde la muerte de Jesús, la persecución y la muerte por seguir a Cristo, siempre ha existido, pues desde esos tiempos, confesar a Cristo se paga en muchos casos con la vida. Luego están los incrédulos, son aquellos que se negaron a aceptar el Evangelio, o sea los ateos y quienes permanecieron en sectas y falsas religiones, donde sus ojos estaban puestos sobre un hombre y no en Jesús. Después vienen los abominables, es un término general, que se aplica a diferentes tipos de personas, aunque con frecuencia se refiere a la inmoralidad sexual, o que fueron malditos. En cuarto lugar, se encuentran los homicidas, se refiere a cualquier tipo de homicidio, no solo a sicarios. En quinto lugar los fornicarios, es decir, a las parejas que realizaron actos sexuales sin estar casados. En sexto lugar los hechiceros, es decir, cualquier rama del satanismo. En séptimo lugar, los idólatras, aquellos que pusieron a personas o cosas, en el lugar que a Dios le pertenece. En octavo lugar los mentirosos, los que no aman la verdad, ya que Jesús fue llevado a la cruz, por las mentiras de los principales sacerdotes y principales del pueblo. Todos van al lago que arde con fuego y azufre, donde estarán la bestia, el falso profeta, el diablo y los ángeles que se rebelaron, el cual, será un lugar peor que el infierno. Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Desde una perspectiva teológica, esta diferencia es crucial. El infierno alberga almas conscientes sin cuerpo, el lago de fuego recibe cuerpos completos, ya resucitados, ya juzgados y sentenciados. En el lago de fuego, tendrán un castigo sin compasión, miseria sin misericordia, tristeza sin socorro, llanto sin consuelo, malicia sin medida y tormento sin fin. Existe una gran diferencia entre fuego y arder. Ambos lugares tienen grados de temperaturas diferentes el uno del otro. Cuando usted toma en la mano un palo encendido, se hilde él, cierto grado de calor, pero cuando toma varios palos encendidos, el calor se multiplica y genera más fuego. Son muchos los predicadores que dicen,
que todos los pecados tienen el mismo peso y castigo, pero con lo que acabamos de ver y leer, todos los pecados tendrán castigo, sí, pero después del juicio, unos pecadores volverán al infierno, donde solo hay fuego y el gusano que nunca muere. Mientras otros, pasarán al lago que arde con fuego y azufre, ya que este lugar, es más tormentoso. Ahora que tienes vida, aún hay oportunidad, el Señor hoy te está llamando con misericordia y paciencia, no pospongas tu decisión, ni dejes a un lado, la decisión más importante de tu vida, esta, que te da la oportunidad de alcanzar la vida eterna, y evitar caer al infierno o ser arrojado al lago de fuego. Dele manito arriba, suscríbase a este canal, activa la campanita de notificaciones, y así aprendamos cada día un poco más acerca de la palabra de Dios para nuestra vida. Pido que cualquier opinión o comentario, que envíen, tenga versículos que respalden lo que digas o escribas. Pido a nuestro Dios y Padre, que te bendiga siempre, cuide y prospere tu vida y la de toda tu familia. Amén.